Listo, buenas tardes o buenas noches con todos los que están ahora presentes en el webinar y con todos aquellos que nos van a escuchar en la grabación, que por diferentes motivos no pudieron estar presentes. Es un gusto para mí poder compartir este webinar para animadores de Laudato Si, que está promoviendo el movimiento católico mundial por el clima. En este sentido, quiero darles la cordial bienvenida y me gustaría que revisemos la agenda que hemos planificado para el día de hoy. Vamos a tener un saludo de bienvenida, de información general sobre el programa de animadores de Laudato Si. Vamos a tener un momento de oración, luego vamos a tener la ponencia de Silvia Alonso de la RAD y vamos a tener también un espacio de preguntas y comentarios. Así que las preguntas y comentarios se los voy a pedir que las guarden para el final y luego nos los escriban mediante el chat o la parte inferior que dice preguntas. Ahí las pueden escribir. Esperamos tratar de responder a casi todas en la medida de lo posible. ¿Ok? Antes que nada, en nombre de todo el Movimiento Católico Mundial por el Clima y de todos a quienes estamos en el trabajo de secretaría, me gustaría darles una cordial bienvenida y ahora inicia este bello camino en nuestro Ministerio del Cuidado de la Creación, que es así como lo asumimos desde el Movimiento Católico Mundial por el Clima. No en ese sentido de ser una simple ONG más que trabaja en el tema de cambio climático, sino que es un ministerio el que nosotros cumplimos dentro de la iglesia, que es específicamente el cuidado de la creación. Bien, en términos generales me gustaría compartirles un poco más sobre qué es el programa de animadores de Laudato Si. El programa de animadores de Laudato Si inició en el año 2015, está conformado por laicos, por religiosos, por religiosas, por sacerdotes, que tratan de llevar el mensaje de la encíclica a sus propias comunidades, ya sean estas parroquias, ya sean los seminarios de formación sacerdotal, las comunidades religiosas, tanto masculinas como femeninas, monasterios, parroquias, etcétera, ¿sí? Son personas que inclusive ya son miembros de distintos movimientos laicales o que son miembros de asociaciones sacerdotales, etcétera, y que ayudan a dar este impulso de la encíclica dentro de sus mismas comunidades, ¿sí? Y para eso lo que hacemos es irles proveyendo webinars a lo largo del año o recursos a nivel digital que les permitan llevar este trabajo dentro de sus distintas realidades, ¿sí? Es así que hemos lanzado esta segunda edición con un proceso de formación que va a tener 3 semanas. Las fechas están aquí presentes, 19 de junio y tendremos finalmente el 7 de julio. Hoy nos acompañará Silvia Alonso con el tema de el grito de la tierra y el grito de los pobres. El siguiente webinar nos acompañará Monseñor Julio Bonino, que es obispo de Tacuarembó, allá en Uruguay, con las raíces de la crisis climática, ¿sí? Y finalmente nos acompañará el padre Luc Torcal, que es procurador general de la Orden de Cistercienses, quien ha trabajado en un proyecto de crear el primer monasterio ecológico en España. Entonces, nos acompañará justamente hacia la conversión ecológica, la que llamó San Juan Pablo II y que la ha profundizado mucho el Papa Francisco. ¿Okay? Entonces, ahora quisiera que iniciemos, por favor, con la oración, que es muy importante para nosotros. Esta es escrita por el Papa Francisco para el mensaje Usemos misericordia con nuestra casa común. ¿Ok? Entonces, por favor, nos ponemos en un momento de actitud de oración e iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y a los olvidados de esta tierra, que son tan valiosos a tus ojos. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra. Dios de misericordia, concédenos recibir tu perdón y de transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común. Alabado seas. Amén.
Listo. Ahora me gustaría presentar a quien nos va a acompañar en este webinar, que es Silvia Alonso. Ella es licenciada en Gestión de Políticas Públicas, es especialista en Salud y Ambiente. Ha desarrollado el Programa de Desarrollo de Empresas Industriales, también es especializado en Derecho Ambiental y Contenidos Mínimos en el Sistema Jurídico Argentino. Actualmente es miembro de la Red Argentina de Ambiente y Desarrollo, perteneciente a la a las redes de laicos. También es parte de EDIPA, el equipo diocesano de pastoral ambiental del Obispado de San Isidro. Está en el Seminario Permanente de Teología, Filosofía, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Argentina. Está en la Comisión de Cambio Climático, Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina. Como ven, tenemos una gran experta en este tema. Por favor, Silvia, con mucho gusto le damos la bienvenida y muchísimas gracias por colaborar con el movimiento y en este proceso de formación. Y por favor, todos aprovechemos a esta gran expositora que tenemos este día. Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto, Silvia. Bueno, lamentablemente no me van a poder ver porque parece que la cámara decidió que mi cara no es digna de ser mostrada, pero mejor así ven todas las imágenes que vamos a ir mostrando en la pantalla. Me parece que ahí funcionaba la pantalla, ¿eh? Vamos ahora a compartir la presentación. ¿Vos das compartir pantalla o yo tengo que dar? Mejor Silvia usted, para que Bien. sea más fácil. Perfecto. A ver. Me está matando la luz. Esto era aquí y aquí. ¿La están viendo? Perfecto, la vemos ahora sí. Muchas gracias. Bueno, lo hemos logrado. Buenas noches, buenas tardes a todos. Les comento que la presentación que van a ver a pedido de Fabián, se las voy a dar, y es una presentación que he dado hace poco tiempo atrás en la ciudad de Bagué, en Brasil, en el 32º encuentro de las diócesis de frontera. Aquí tienen la imagen del lugar. Allí me pidieron un poco que hablara sobre modelos de desarrollo, por eso muestro esta imagen, que es bastante conocida y que nos muestra que solo es sostenible cuando es a la vez ecológico, social y económico, y que esto es así tanto para nosotros como para las generaciones futuras. Esta imagen de alguna manera es lo que sería la definición de ecología integral para Laudato Si, donde habla, como se habla en los ecosistemas, de las relaciones. Esto es algo que tenemos que tener mucho en cuenta. No solo debemos analizar las cosas, sino las relaciones que existen entre las cosas. Y Laudato habla de las 4 relaciones fundamentales, que son las relaciones con Dios, las relaciones con uno mismo, las relaciones con los demás y con el ambiente. Para la ONU, ya saben ustedes, seguramente lo deben haber visto, desarrollo es el desarrollo sostenible, y para ello fijaron para el 2030 estos 17 objetivos para lograr. Esta página ustedes la van a encontrar muy fácilmente en internet. Ven que son varios cuadros, uno por cada objetivo. Si entran en cada uno de ellos van a tener cuáles son las mediciones que se van a tomar para ir haciendo el seguimiento de este desarrollo. Fíjense que hay uno, el número 13, que se refiere en particular al clima. Esta imagen la muestro siempre, como ven en la parte inferior. No sé si ustedes ven cuando yo muevo el mouse, ¿ven la flecha o no alcanzan a verla?
Sí la vemos, Silvia, perfecto. Pero esperen que ahora solo va para adelante. Ahí está, he logrado volver. Fíjense que este es un gráfico que inició el doctor Pablo Cancini, que permanentemente va actualizando, y básicamente es para darnos una idea de que todo debe ser analizado bajo la perspectiva o el paradigma, como dicen algunos, de la complejidad, porque todo está relacionado. Cuando hablamos de desarrollo es muy común hablar de huella ecológica. Este es un gráfico del Global Footprint Network y básicamente lo que significa es cuánto de planeta necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Permanentemente se van a encontrar con que los lugares más oscuros son los que más huella ecológica, más planeta usan. Los lugares más claros son los que menos usan. A su vez, el planeta tiene distinta capacidad para proveer todo lo que necesitamos. Y así ven, a esto lo llaman biocapacidad y lo podemos analizar con el mismo criterio. Aquellos países que tienen las áreas más oscuras son los que mayor cantidad de bienes y servicios proveen y los más claritos los que menos proveen. Estas lo tenemos que analizar como si fuera un balance. Por eso la red de huella global lo define en términos de déficit o superávit. Y esto está relacionado con la capacidad que tiene cada país de abastecer los bienes y servicios para su población individualmente. Así vemos que hay países que están en déficit, mientras que hay otros que están en superávit. Algunos muchos, el nuestro un poco menos, algunos mucho más. Esto significa que lo que su población consume, a los que tienen superávit, les está indicando que consume su propia población mucho menos de lo que el país produce, mientras que otros países consumen mucho más de lo que producen, por lo tanto necesitan compensar eso de alguna manera. Ejemplo, importando. Así vemos que Brasil, que vimos que tenía superávit, fíjense, esta es la curva de biocapacidad y esta es la curva de déficit. Ahí van de la huella ecológica, perdón. Con lo cual van a ver que, por ejemplo, en este periodo en Brasil la biocapacidad ha venido reduciéndose. Esta puede ser por muchas razones. Uno que se me ocurre ahora, por ejemplo, es deforestación. En cambio, no ha subido tanto la huella ecológica, esto es, los bienes y servicios que consume su población. Yo les voy a mostrar rápidamente algunos. Uruguay, Bolivia. Fíjense cómo viene bajando la biocapacidad de Bolivia, mientras que el consumo, la huella de su población es más o menos estable. Esto es para que tengan una idea de los distintos perfiles que pueden encontrar. Acá tienen el caso de Chile, viene subiendo la huella ecológica y bajando la biocapacidad. Acá ya entraron en déficit, hasta acá estaban en superávit. Paraguay, algunos otros para que tengan una idea. La huella ecológica y la biocapacidad. Fíjense el déficit que tiene India, por ejemplo, o China, Alemania. Una nota sobre Alemania, viene bajando su huella ecológica y subiendo levemente su biocapacidad. Alemania fue el primer país que logró, a lo que vamos a ver un poco más adelante, el desacople. Esto es seguir teniendo desarrollo económico sin aumentar proporcionalmente el consumo energético. Esto es reduciendo el consumo energético. Japón, Estados Unidos, Noruega. Esto nos sirve para tener una idea
de que si en lugar de verlo individualmente como países, lo vemos como planeta, ya a esta altura, digamos en 1975 aproximadamente, la humanidad totalmente, en todos los países, todos los seres humanos, superaron la biocapacidad de la Tierra para regenerar esos recursos. Pablo Canciari siempre habla de que lo tenemos que pensar como capital e intereses. Mientras que en algún momento los intereses nos alcanzaban para vivir cómodamente todo el año, actualmente nos estamos comiendo el capital. Y esto, lamentablemente, viene empeorando año tras año. Este gráfico, que es un paper presentado por la Universidad de Estocolmo, fue publicado por, creo que el primero en Nature, ahora no recuerdo, en Nature, sí, acá está, y lo llamaron un espacio seguro para la humanidad, había determinado cuáles eran los ciclos naturales de la Tierra que son necesarios para nuestra sobrevivencia. Ya en 2009, según los estudios hasta la época, habíamos superado 3. La pérdida de biodiversidad, el cambio climático y el ciclo del nitrógeno. En el 2015, la misma universidad, la Universidad de Estocolmo, hizo la actualización. Si ustedes se fijan, ya hemos superado también, agregaron algunos cambios, hemos superado no solo el nitrógeno, sino el fósforo. Lo que antes llamaba pérdida de biodiversidad, ahora lo llama integridad de la biosfera. Creo que todos deben saber que la biodiversidad es lo que nos sostiene. Somos seres humanos como somos gracias a la biodiversidad del planeta. Hemos coevolucionado con toda la biodiversidad. Sin biodiversidad no existiríamos, o seríamos totalmente diferentes. Hay algunas cosas que aún no están medidas, por ejemplo, la contaminación química, pero hay 4 áreas que ya están totalmente sobrepasadas. Además de las que le comenté antes, el cambio climático, el fósforo, el nitrógeno, la biodiversidad, también el cambio de uso de la tierra. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque permanentemente seguimos empeorándolo. ¿Para qué se cambia el uso de la tierra? Ejemplo, deforestar para agricultura. Esto lamentablemente es, yo diría que a estas alturas ya casi catastrófico en América Latina, porque Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay se están convirtiendo en los principales abastecedores de productos agroindustriales, en particular transgénicos, al resto del mundo. La contaminación química aún no está medida. Esto es algo que la verdad es que no sé por qué todavía no se ha logrado, pero es muy probable que también esté en rojo. Yo voy pasando rápidamente para que dé tiempo para preguntas. Después, si alguno lo desea, podemos volver a estos gráficos. Este gráfico lo muestro un poco para mostrar, están llamando a nuestra era el antropoceno, porque la pérdida de biodiversidad es realmente comparable, según algunos estudiosos, peor sería que la quinta extinción masiva que todos recordamos. Y esto lo grave es que lo hemos hecho en un periodo muy pequeño. Fíjense, si esta es la historia, desde el bueno, no sé cómo mesozoico, hasta la actualidad, van a ver que este pedacito, este último pedacito es el de la humanidad. Y en este último pedacito venimos haciendo unas cuantas macanas, como decimos en Argentina. No nos estamos portando bien, estamos haciendo las cosas mal. Esto no solo es proteger una ballena porque me gusta, o las especies que salen en películas. Tenemos que proteger todo, porque todo en equilibrio es lo que
permite la resiliencia de los ecosistemas. Del cambio climático, que algunos lo siguen discutiendo, acá les muestro las imágenes de la NASA para que vean, como se imaginarán, los tonos azules oscuros son fríos y los tonos rojos oscuros son cálidos. Esta es lo que pasó entre el 1900 y el 2015. Es innegable que los seres humanos venimos generando un calentamiento global que puede llevar a la destrucción de ecosistemas y junto con la pérdida de la biodiversidad y los otros ciclos que vimos, incluso amenazan la supervivencia de la humanidad. Este es el índice de temperatura global del océano, verán que sigue subiendo. ¿Y por qué nos preocupa el cambio climático a estas alturas? Muchos de ustedes ya lo sabrán, entre otras cosas, porque cada vez vamos a tener catástrofes, yo pongo naturales entre paréntesis, porque normalmente se habla de catástrofes naturales, pero ya se está tratando de separar lo que es natural de lo que es provocado por la humanidad. Y fíjense cómo vienen creciendo, nosotros vamos a tener cada vez más, acá están separando lo que son catástrofes naturales de otras que no lo son. Vamos a tener, como les decía, cada vez más catástrofes relacionadas con el clima, con temperaturas extremas, con vientos no previstos, con subida del nivel del mar, con derretimiento de los hielos, etcétera, etcétera, etcétera. A tal punto que el IPCC, el Panel Internacional del Cambio Climático, ya está emitido manuales que están a disposición de todos y los pueden bajar de internet para saber cómo actuar, cómo evaluar los riesgos de desastres que se nos van a presentar. Hablábamos del ciclo del nitrógeno, y esto es importante, y acá voy a hablar quizás un poco más de nuestro país, porque el perfil de nuestros países puede ayudar o empeorar esto. En nuestro país, desde 1965 a la fecha, el uso de fertilizantes provocado por la agroindustria es uno de los grandes contaminantes y los que afecta el nitrógeno. El problema es que además contamina las fuentes de agua. ¿Por qué hay que consumir tanto nitrógeno? Entre otras cosas porque según el cultivo de que se trate, son grandes consumidores de nitrógeno, en este caso la soja. Fíjense la comparación con otros cultivos como maíz, trigo, girasol o alfalfa. Mi sensación es que a nosotros nos han dado a proveer soja porque es otra forma de minería, es extraer minerales solo que de la tierra y a través de los cultivos, no con megaminería. Fíjense, de la misma red que hablábamos antes, la huella de agua, además la soja es un alto consumidor de agua, cómo genera estrés hídrico en toda esta zona, y esto es la contaminación, lo que ven a la derecha, en esta zona del sur, en Argentina, del sur de América del Sur. Esta lengua no es el sur de Argentina, porque esto es Buenos Aires, y esto es atrasado, este gráfico, lo que es la contaminación generada por nitrógeno. Esto, entre otras cosas, afecta muy profundamente las fuentes de agua. Y tienen que tener en cuenta que sin agua no hay vida, sin agua no hay actividad económica, sin agua no hay nada. La producción de nitrógeno por el hombre ya superó toda la producción natural. El agua en nuestra región es superavitaria, pero la estamos contaminando. Y mientras tanto, hay otros lugares del mundo que tienen una enorme escasez. Hay que tener en cuenta que el mayor porcentaje de agua es consumido justamente por esta forma agroindustrial de producir. Para producir
una barra de chocolate hacen falta 24.000 litros de agua, 15.500 litros para 1 kilogramo de carne vacuna, 4.400 litros para un huevo, 1.500 litros para 1 kilo de azúcar, 140 litros para 1 kilo de café. Esto es para que tomemos conciencia que cuando tomamos, por ejemplo, un cafecito, fue necesario usar de agua a lo largo del ciclo productivo 140 litros de agua. Y mientras algunos países, como el nuestro, en la región tenemos el acuífero Guaraní, una maravillosa fuente que puede aprovisionar agua para todos los usos, hay otros lugares del mundo que tienen una terrible escasez. Hace pocos años atrás, un ministro de Ambiente de Argentina dijo que las guerras que vienen son las guerras del agua. Y hemos visto, fíjense cómo se ha deteriorado la calidad de agua en el mundo. Y sigue deteriorándose. No solo la calidad, sino la cantidad. Algunos estudiosos han dejado de llamar al agua un recurso renovable, porque estamos contaminando de tal manera que ya la Tierra no da abasto a renovar su calidad y estamos cada vez gastando más dinero en potabilizar el agua para uso humano. Antes les hablaba de Alemania y que fue el primer país que logró lo que se llama desacople. ¿Recuerdan? Esto es una actualización de datos del Banco Mundial, donde lo que muestra es que estos poquitos países son los que lograron, por eso lo llaman desacople fuerte, tener desarrollo sin consumo, sin destrucción del ambiente. Todos estos países tienen desacople débil y hay muchos países que solo logran crecimiento a costa de la destrucción ambiental. Ahora mi pregunta ¿es lo mismo crecimiento que desarrollo? Porque no sé cómo será, ni siquiera sé de qué países son los que están, después Fabián me comentará, pero lo cierto es que en nuestro país, lamentablemente, nuestros políticos hablan más de crecimiento económico que de desarrollo. Y este gráfico que muestra datos de una encuesta en Estados Unidos, fíjense, estamos en 1930 y acá esto es la curva de ingresos personales y estos son los resultados de las encuestas. La gente, la línea amarilla, la gente, esto es un porcentaje, que se sintió muy feliz. Fíjense que hasta 1960 más o menos, que empezaron a tomar las medidas, la felicidad estaba casi al mismo nivel que los ingresos personales. Pero a partir de allí, por más que los ingresos han subido, el porcentaje de gente que se siente muy feliz no ha subido al mismo nivel. De hecho, hay algún decrecimiento. Por eso mostré también otros gráficos que muestran primero lo que es la pobreza y la indigencia en América Latina. No vamos a detenernos en esto, después no sé si Fabián vas a compartir la presentación. Sí, todos los materiales que vayamos recolectando los vamos a ir pasando a todos los animadores. Perfecto. Entonces ahí lo podrán ver. Lo podrán ver más en detalle, pero lo que es importante es que el BID en esos mismos países hizo una encuesta. Ustedes van a ver las distintas medidas para cuál es la percepción que tiene la gente de la injusta distribución del ingreso.
es una de las medidas de la desigualdad. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque ya vienen viendo desde hace años que distintos índices negativos para el desarrollo, más que con la pobreza, tienen que ver con la inequidad, tienen que ver con las desigualdades. Recuerdo hace unos cuantos años atrás, cuando estudiaba la licenciatura en gestión de políticas públicas, en una de las políticas, que era políticas de criminalidad, decían que los mayores índices de criminalidad no se dan en los países pobres, no se dan en los países indigentes, sino en aquellos países donde hay una gran desigualdad. Esto es, la cantidad de gente que gana mucho tiene mucha diferencia con la cantidad de gente que gana poco. Además, vale tener en cuenta que América Latina en las últimas mediciones viene reiteradamente repitiéndose como la región más desigual del mundo. Ecuador, por ejemplo, logró disminuir entre 2013 y 1997 la percepción de injusta distribución de ingresos, mientras que hay otros países que empeoraron, ejemplo Guatemala. Recuerden que esto es entre el 97 y el 2013, después lo pueden ver en detalle. Volviendo al gráfico que vimos antes de la Universidad de Estocolmo, esta autora, que se llama Kate Raworth, es inglesa, creo que es economista, ha trabajado unos cuantos años en Oxfam, y este año, en el Foro Económico Mundial, es donde se reúnen los poderosos del mundo en Suiza, hizo la presentación de lo que ella llama la economía de la dona. Fíjense que ha tomado como base el estudio de la Universidad de Estocolmo, pero le ha agregado lo que ella llama las bases sociales. Esto es, que es lo que aquí ella llamó el techo ecológico, el límite que no debemos superar de lo que serían los distintos ciclos fundamentales para la supervivencia del planeta, con toda la biodiversidad, incluyéndonos a nosotros. Ella lo que hizo es incorporarle los que serían los límites sociales. Si estos son los límites ecológicos, estos son los límites sociales. Y esto es aquello que todas las personas de todo el mundo deberían tener. Lo ha presentado hace muy poco, está, por supuesto, expuesto a las críticas y a los cambios, y cada sociedad debería definir su propia dona. Ella lo llama la economía de la dona porque dice que esto, la imagen que encontró que más se le parece es una dona. Y adentro, fíjense que todo esto es lo que falta que la humanidad todavía logre en distintos temas, que son estos que están aquí. En su libro ella dice que puede haber otros y que en algunos casos, algunos que ya están dados, habrá que sacarlos. Pero se refiere básicamente a que no puede haber ninguna sociedad que no tenga agua, alimentación, salud, educación, ingresos y trabajo, paz y justicia, participación política, equidad social, equidad de género, vivienda, redes y energía. Estamos analizando si esto podría ser la forma en que deberían tomarse las decisiones. Cuando uno evalúa un proyecto, cuando uno mide cómo está una sociedad que cumpla con Laudato Si, no debería hacer nada que complique cualquiera de estos ciclos del planeta. Fíjense que está la acidificación de los océanos, el cambio climático, la capa de ozono, la contaminación del aire, la pérdida de biodiversidad, la conversión, el cambio de uso del suelo, el agua, los retiros de agua fresca, los ciclos del fósforo y del nitrógeno y la contaminación química.
y a su vez tendrían que aportar, además de no complicar la cuestión ambiental, tendrían que aportar en lo social. En esta reunión en Valle, en Brasil, que les comentaba del encuentro de diócesis y de frontera, alguien me preguntaba si una cuestión en particular, que creo que era la forestación para las papeleras, era o no era desde ese punto de vista sostenible. Y yo lo que le decía es que tendría que analizarlo adentro de la dona. Para que sea sostenible tiene que estar adentro de la dona. Entonces, primer cosa, el cambio de uso de la tierra no lo cumple. Porque han deforestado un bosque para plantar monocultivo del árbol que le conviene a las papeleras. Y además, cada una de esas cosas, más allá de esta en particular que analicemos, tenemos que ver esto, ¿lo mejora o lo empeora? Y además este proyecto, ¿provee, mejora algo de esto o lo empeora? Esto sería el marco de análisis que tendríamos que tener en cuenta cada vez que tomamos una decisión. Como dice Laudato Si, hasta cada compra es una decisión moral. En el mismo Foro Económico Mundial se analizaron tendencias globales que tenemos que tener en cuenta y ser cuidadosos al respecto. Entre ellas está el cambio climático. Fíjense que una de las cosas que muestra, en Argentina hablamos mucho de la grieta, pero está mostrando que una tendencia es la creciente polarización de las sociedades. Es para hablar en otra charla, pero algunos dicen que esto se puede deber a algunas nuevas tecnologías. ¿Cómo solucionar? ¿Cómo resolver si algo está o no está dentro de la dona, para usar las palabras de Kate? Esto lo tomé de un trabajo que realizaron el año pasado varias universidades latinoamericanas, trabajando cuestiones del agua para la producción agropecuaria, pero tomé este párrafo porque me parece que es fundamental para la toma de decisiones en las comunidades. Y esto es que tiene que ser integrador, participativo, interdisciplinario, interinstitucional, y que se tiene que hacer independientemente de las cuestiones político-partidistas y religiosas. Como dice en una parte de la presentación, necesitamos menos tecnología y más participación de los ciudadanos. A tal punto esto es así que este año se están realizando reuniones coordinadas por CEPAL con la reunión de todos los países de América Latina para trabajar la implementación del principio 10 de la Declaración de Río. Lo llaman los derechos de acceso. Esto es acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental. Tenemos desagradables experiencias, por lo menos en nuestro país, de que, respecto de muchos proyectos de enorme impacto social y ambiental que no se consultan con la sociedad. Por eso, una característica para resolver los problemas de las crisis que tenemos, entre ellas la del cambio climático, es que se hagan procesos más participativos. Terminando, ya les muestro una frase que la muestro siempre porque, es más, la voy a leer textualmente. Es una frase del cardenal Peter Turkson en oportunidad de una reunión de las comunidades afectadas por la minería en el Vaticano. Y dice así: en los países explotados y pobres se necesitan, ante todo, gobiernos íntegros, personas educadas e inversores con un agudo sentido de la justicia y del bien común, porque es moralmente inaceptable, políticamente peligroso, ambientalmente insostenible y económicamente injustificable que los pueblos en desarrollo sigan alimentando
el desarrollo de los países más ricos al precio de su presente y su futuro. Termino con esta frase de Laudato Si, que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. Alabado sea. Muchas gracias. Silvia, muchísimas gracias por esa excelente presentación. Creo que ha sido muy esclarecedor y es una gran introducción para comprender justamente qué estamos tratando en el movimiento, esa evaluación que hace el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, que lo primero que hace es ver, puesto que estamos siguiendo también en parte esa metodología durante estos 3 webinars del ver, juzgar, actuar. Luego adelante con su proyecto tendremos justamente el celebrar durante el tiempo de la creación, y creo que ha sido muy bello, muy esclarecedor. Entonces, en este momento vamos a abrir a las preguntas. Recuerden que la presentación la estaremos enviando a todos ustedes y también la grabación de esta conferencia también. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría que hagamos preguntas mucho más concretas, más puntuales, que Silvia nos pueda ayudar en este momento a responder y que pueden ser de gran utilidad para todos, por favor. Muchas gracias. Bien, tenemos acá una pregunta de María Alejandra. Dice, Silvia, dice, el proceso de evolución de la Tierra ha sufrido muchas crisis. ¿Qué características debemos tener en cuenta para detener una crisis evolutiva a una crisis ecológica? En este sentido nos presenta María Alejandra. Bueno, en principio los ciclos que están en el gráfico de la dona. De cualquier modo, yo soy una persona que está convencida que si nos proponemos desafíos que nos superan, vamos a sentir frustración. Es mejor proponernos desafíos que podemos lograr. Yo no puedo cambiar muchas cosas, pero sí puedo cambiar muchas otras. Por ejemplo, empezar a preocuparnos por aquellas cosas que consumo, de dónde proveen, si tienen la huella calculada, si la empresa es una empresa respetuosa con el ambiente. Debería intentar consumir cada vez menos y enseñar eso. Recuerden el gráfico que les mostré, donde lo que se ve es que los ingresos personales no son los que dan mucha felicidad. Empecemos a buscar las cosas simples de la vida, pero además a ser responsables. Empecemos a informarnos, a no comprar aquellas cosas de empresas que no protegen el desarrollo sustentable. Perfecto. Silvia, aquí quisieran saber dónde pueden encontrar más información con respecto a la huella ecológica de cada país y su biocapacidad. ¿En qué páginas web o en qué lugar es el mejor para ver esta información? Esos gráficos que ustedes vieron están tomados del... yo tengo la costumbre, espero no haberme olvidado ninguno, de poner en cada página de la presentación cuál es la fuente. En el caso particular de la biocapacidad y la huella, es el Global Footprint Network. Búsquenlo como está escrito en la página, en la presentación, y ahí les van a aparecer distintas cosas sobre huella. Por ejemplo, otros productos. Si a ustedes les interesa algo que consumen mucho, bueno, lo pueden buscar por producto, lo pueden buscar por país, hay muchísimo sobre ello, pero la Global Footprint Network es una de las más confiables. Perfecto. También nos preguntan, ¿cuál es este tema sobre los seguros agrícolas como política de Estado para ayudar a los agricultores familiares? A ver, es una pregunta compleja. La agricultura es uno de los temas que me ocupa desde hace años. Fue mi tesis de grado y mi tesis de posgrado. En principio, eso podría ser otra presentación. Lo que les digo es que la agricultura industrial no es la que alimenta el mundo. Lo que hace la agricultura industrial es biomasa, combustibles, soja, etc.
Y además consume el 70% de toda el agua que se consume en la agricultura. El resto lo produce la agricultura familiar y de pequeños campesinos. Fíjense lo que es la contradicción. La propaganda de la agroindustria en Argentina es que nosotros, Argentina, proveemos alimentos para 400 millones de personas. Bueno, les comento que no es así. El año pasado se hizo un estudio en el cual se calculó cuál sería una dieta sana para nuestra población, y resulta que somos deficitarios en los principales grupos de alimentos. Y hay una frase que no voy a poder citar textualmente, pero dice algo así como que el alimento sea tu remedio. Bueno, a nosotros nos están enfermando los alimentos que consumimos, así que en principio, no sé si el seguro, que fue la pregunta, es lo más adecuado, pero sí estoy segura de que lo adecuado es ayudar, capacitar, contener, perfeccionar, escuchar a la agricultura familiar y de pequeña escala. Perfecto, gracias Silvia. Bueno, han enviado muchísimas preguntas, vamos a tratar de irlas un poco uniendo algunas de ellas, y nos preguntan, ¿en qué existe alguna relación entre los objetivos de desarrollo de la ONU y la encíclica Laudato Si? A ver, yo diría que casi todos los objetivos, no todos, están contenidos en Laudato Si. También les digo que empiecen a mirar con mirada crítica muchos de esos objetivos, porque están pensados en muchos de los casos por personas de países desarrollados. Hay una vieja frase de temas ambientales que dice: hay que pensar global pero actuar local. Esto ténganlo en cuenta. No todo lo que figura en los objetivos de desarrollo del milenio son cosas que yo debo tener en mi comunidad como objetivo, porque a lo mejor algunas ya las logré y tengo que concentrarme en otros. Pero básicamente el Laudato Si los contiene a casi todos, no a todos. Perfecto, gracias Silvia. Uniendo algunas preguntas que nos han hecho es, ¿cómo desde mi individualidad, puedo combatir el tema del cambio climático y cómo luchar contra esta cultura de lo desechable, ¿no? Y específicamente lo direccionan hacia el tema también de iglesia, cómo combatir ese tema. A ver, en principio informándome adecuadamente, capacitándome, estando al tanto. Hace falta más investigación, y hace falta no confundir ciencia con marketing. Consumir menos es algo que yo puedo hacer. Hay montones de cosas que en pequeña escala y en mi hogar, desde, no sé, desde reciclar la basura hasta reciclar la ropa, hasta no consumir alimentos procesados, hasta pedirle al gobierno participar, es importante, participar en las audiencias públicas, en los ámbitos de participación que cada comunidad, que cada país tenga, pero es fundamental estar bien informado. Yo veo que muchas veces se toman decisiones porque no se conoce todo y no hay soluciones simples. En un lugar donde me sobra el agua, la verdad es que es muy difícil que piense en términos de escasez, pero una de las cosas que tenemos que pensar, y esto lo dice muy bien Laudato Si, es que todo está relacionado, aunque no parezca, la pequeña decisión que yo tome importa. Influir en mi municipio, en mi comunidad, para que por ejemplo, para que se incremente, en nuestro país falta muchísimo la
separación de los residuos en origen, influir en las legislaciones para que se hagan cada vez, que se trabaje más con economía circular, que no queden residuos, tratar de pedir a las empresas que trabajen con el concepto de ciclo de vida. ¿Vieron cuando antes les mostraba, no sé, que 140 litros de agua es la huella hídrica de 1 kilo de café? Bueno, empezar a pensar en términos de huella hídrica, huella ecológica, huella de energía. Y tratar de presionar sobre las empresas, esto se está haciendo en el mundo, para que cumplan con los derechos humanos y cuiden el ambiente, para que no fabriquen en lugares porque les resulta más barato, entonces no comprar a las empresas que hacen eso. Muchas gracias, Silvia. Y creo que vamos a terminar con 2 preguntas que para terminar el webinar hay muchísimas más y agradecemos a todos los que los han hecho. Hay mucho interés en el tema y eso es algo magnífico. Recuerden que vamos a seguir teniendo espacios más adelante para seguir compartiendo estos temas. Y bueno, creo que va en consonancia con lo que ya se ha respondido, pero ¿qué metodología se recomienda para compartir dentro de nuestras comunidades religiosas? Porque hay muchos datos muy interesantes y seguramente la gente tiene muchos cuestionamientos al respecto. Pero a nivel de iglesia, ¿qué tipo de metodología se recomendaría para transmitir toda esta información tan valiosa? La verdad que desconozco cuál es la mejor metodología para... lamentablemente, o por suerte, no lo sé, cada parroquia es diferente. Es más, vamos a tener como expositor al padre Bonino, a quien conozco personalmente. Él es uno de los que estuvo presente en la diócesis de Frontera. Sé que él es un obispo que está muy involucrado en temas ambientales. Quizás lo primero que tenemos que hacer como comunidad es pedirle a nuestros párrocos que se involucren. Creo que esa es una metodología, pedirle que esto es un tema que se necesita porque tiene que ver con la supervivencia de la humanidad, con un mundo mejor para nuestros hijos. Gracias, Silvia. Y bueno, una pregunta para terminar. ¿Cómo o qué han hecho esos países que tienen desarrollo sin destrucción del ambiente? ¿Cuál es la clave de esos países o qué han hecho ellos para llegar a ese estatus? Quizás, bueno, en Alemania hubo lo que se llamó un partido verde. Quizás primero destruyeron y se encontraron con que no podían seguir así porque se les acababa el país. A veces a mí me impresiona que parte del movimiento mundial nació no por los ecologistas, sino por la preocupación de las empresas, porque no sabían de dónde iban a sacar materias primas para sus líneas de producción. A ver, realmente me parece que la única manera la única metodología es que cada uno de nosotros haga aquello que puede, en el lugar que puede, cuando puede. Listo, perfecto. Muchas gracias, Silvia. Yo creo que es una de las mejores conclusiones que he escuchado en las presentaciones y creo que hay algo muy bonito dentro de la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de subsidiariedad y que es justamente eso, que cada uno desde el lugar donde estamos, desde nuestras propias capacidades, desde nuestras iniciativas, empecemos a contribuir en este cuidado de la casa común y que el Papa Francisco muy bien nos lo recuerda, que todos podemos contribuir en este proceso conforme a nuestras capacidades. Silvia, quisiéramos en nombre del movimiento dar muchas gracias por esta presentación muy rica que nos va a ayudar, que nos cuestione, que nos invita a seguir cuestionando justamente todos estos temas, pero también a pasar a la acción, a ser coherentes con este mensaje al que nos está llamando el Papa Francisco, que nos ha llamado a la Iglesia desde ya hace mucho tiempo, y les invitamos a ver el siguiente webinar que lo tendremos con Monseñor
Julio Bonino de Uruguay, que ha trabajado mucho en este tema dentro de su diócesis. Les esperamos. Muchas gracias a todos por participar. Les estaremos enviando los recursos y los materiales a sus correos electrónicos. Nos recuerden también de tenernos siempre en su oración a este movimiento que está tratando de servir tanto a la Iglesia como a todo nuestro planeta y a la humanidad entera. Muchísimas gracias, Silvia, y muchas gracias a todos. Un abrazo. Buenas noches a todos. Y Fabián, te pido algo más. Me parece que quedaron preguntas sin contestar. Vos podés enviármelas por correo electrónico y por ahí les podemos contestar por correo o en una comunicación 1 a 1 a los que hicieron las preguntas. Me encanta. Muchísimas gracias, Silvia, por esa gran disponibilidad. Yo voy a grabar el chat y lo estaré enviando entonces al correo electrónico. Y luego las respuestas, si les parece, las compartimos también entre todos. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.